Un gran saludo, mis hermanos, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Vamos a continuar estudiando la preciosa palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Hemos avanzado al capítulo 22 en el marco de toda la escena pre-arresto del Señor Jesús. Hemos visto la última cena con los discípulos, hemos visto la anunciación de la traición de Judas, que era inmediatamente lo que veíamos. Y hace 8 días pues veíamos un poco la comparación entre el reino terrenal y el reino celestial, hablando precisamente de estos discípulos que estaban buscando tal vez puestos de honor. Y el Señor nos aclaraba a través del texto la verdadera dimensión de ser alguien en el reino, que era el servir, que era el pensar en el otro, que era el estar buscando las cosas del Señor, lo de arriba, no lo de esta tierra. Y vamos a continuar en Lucas 22, vamos a ver hoy del 31 al 34, un texto tal vez conocido de muchos, pero que tiene unas verdades que son aplicables para nosotros. Vamos a leer el texto, es cortico, Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Que el Señor bendiga su santa palabra, mis hermanos, y que por su espíritu cada uno de nosotros llegue al corazón, al punto preciso donde lo necesita, pues el mensaje que vamos a compartir en este día. Fíjese que es un texto bastante corto, pero que tiene mucha sustancia. Hay mucho detalle en lo que podemos ir viendo en el texto. Entonces, de una vez quiero proponerle un título y de alguna manera un bosquejo, porque pues vamos a ver esencialmente dos partes. Vamos a ver un poquito, analizar la historia brevemente, y quiero que apliquemos el texto, que tengamos unas lecciones prácticas para aplicarlas a nuestra vida en este tema. El tema, podríamos llamarlo del zarandeo, de parte de Dios, finalmente, a través de diferentes agentes que Él puede utilizar. Entonces, mis hermanos, yo le propongo que estudiemos este texto bajo el título Zarandeados para crecer. Y vamos a analizar el texto en 3 partes. Primero, las palabras de Jesús a Pedro y los discípulos. Lo segundo, la réplica de Pedro a Jesús. Y finalmente, la predicción de Jesús a Pedro. Entonces ahí estamos claros en lo que vamos a ver. Empecemos hablando de las palabras de Jesús a Pedro y los discípulos. Fíjense lo que empieza diciendo el versículo número 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Simón, Simón. Y las palabras de Jesús a Pedro, y vamos a ver ahorita más adelante que no son solamente a Pedro, son en general para los discípulos, pero Pedro tiene una connotación especial. Aquí lo primero que vemos es un llamado del Señor. Todo este pasaje tiene que ver con la prueba, tiene que ver con el moldear el carácter de Pedro, tiene que ver con apagar un poquito su presunción, tiene que ver con el carácter de Pedro. Por eso empieza con un llamado: Simón, Simón. Hay una preocupación de parte del Señor profunda por la vida de Pedro. Muchos han dicho: ¿por qué no lo llamó Pedro? Porque Pedro como que en ese momento estaba demasiado enfocado en creerse la roca, que él era fuerte. Pero no, el llamado del Señor a Simón, Simón, y fíjate que siempre que se repite el nombre, es que el Señor va a decir algo muy importante, algo muy sólido. Acuérdese cuando el Señor dice: Marta, Marta, el Señor va a decirle algo directamente, en este caso, a Pedro. Y creo que el Señor muchas veces nos llama por nombre propio y nos lo repite y nos hace un llamado puntual a nosotros. Tal vez ese sea el del día de hoy con su propio nombre.
Entonces el Señor hace un llamado, pero fíjese que también hace una advertencia en las palabras del Señor. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y quiero que mire una palabra clave. He aquí. He aquí. Otras versiones dice, mira, he aquí o mira. Entonces el Señor le está diciendo que concentre su mirada en lo que va a decir. Y es una advertencia. He aquí quién. El mismo Satanás, el enemigo de nuestras almas, os ha pedido, otras versiones dice, os ha reclamado para zarandearlos como a trigo. Entonces le está planteando a Pedro lo siguiente. Ten mucho cuidado, Pedro, presta mucha atención, porque Satanás, que literalmente significa nuestro adversario, nuestro enemigo, ha levantado la mano para que Dios permita zarandearte aquí. Y fíjese que Satanás siempre lo ha hecho. La historia clásica que tenemos a la mente es la historia de Job. Cómo Satanás le increpa al mismo Dios que Job solo sirve porque Dios lo ha bendecido, porque Dios le ha dado cosas, pero que si esas bendiciones se quitaran, pues Job simplemente tal vez negaría el nombre de Pedro, del Señor, perdón. Entonces, fíjate la advertencia, él quiere llamar la atención, porque estas palabras son muy fuertes. Fíjese, él os ha pedido, el mismo Satanás ha pedido, pero ha pedido no solamente a Pedro, os ha pedido a todos los discípulos para zarandearlos. Porque el zarandeo, lo vemos en la Biblia, fue general. Los discípulos fueron impactados grandemente por el arresto del Señor Jesús. ¿Y de qué manera? Todos se fueron, todos se perdieron, buscaron, como se dice popularmente, escondites de a peso, porque vieron que ahora realmente la persecución después del arresto de Jesús, pues los iba a sacudir, los iba a llegar a ellos directamente. Entonces no fue solamente Pedro el que se fue, el zarandeado, todos los demás fueron zarandeados. Y fíjate lo que significa la palabra zarandear. Cuando hablamos de zarandear, y relacionada precisamente con el trigo, hablamos de cómo el trigo se mueve de tal manera, como el trigo después de la siega se le quitan todas las impurezas a través del zarandeo, se mueve violentamente. Y entre más fuerte que se mueve, más impurezas, más cáscara va a empezar a diferenciarse de la parte valiosa del trigo, que digamos así, son esas semillas que se muelen, o esas pepitas que se muelen, y era precisamente lo que se busca al zarandear el trigo, purificarlo. Se busca purificarlo, se busca sacarlo de mayor valor y quitar lo que no sirve para nada. Y tiene que ver, mis hermanos, con la vida del creyente, ese zarandeo. Ese zarandeo en esta oportunidad lo ha pedido Satanás, pero lo ha permitido el Señor. Entonces Pedro está advertido de lo que le iba a pasar. Así como nosotros también estamos advertidos, porque la advertencia no es solamente para Pedro ni para los discípulos, para todo creyente, porque en la vida cristiana, mis hermanos, vamos a ser zarandeados. El Señor va a permitir pruebas, va a permitir situaciones, va a permitir aflicciones, va a permitir dolor, va a permitir sufrimiento, con el propósito de ser zarandeados y ubicarnos, porque Pedro tenía un gran problema de desubicación. Pero aquí en el versículo 32, mis hermanos, hay un consuelo para Pedro. Fíjate lo que le dice el Señor. Pero yo he rogado por ti. Y llama la atención por lo que ahora dice. ¿Cómo es el asunto que el Señor está rogando por él?
El Señor muchas veces rogó por sus discípulos. Juan 17 es un ejemplo perfecto de la manera en que el Señor oró por sus discípulos. Pero aquí particularmente el Señor está intercediendo por Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que Pedro eh, estaba expuesto a mayor peligro porque tenía un problema de carácter, tenía una debilidad, por decirlo así. Él tenía una confianza excesiva en sí mismo. Significa eso que la fe de Pedro, porque aquí, fíjate cómo lo dice, yo he rogado por ti con un propósito, que tu fe no falte, que tu fe no falte. Vamos, otras versiones dicen que tu fe no falle o que tu fe no se doble. ¿Mm? Eso no significa que la fe de Pedro no iba a fallar, porque sí falló. Al negar al Señor Jesús en medio pues, de esa situación, la fe de Pedro falló. Él no pudo sostener la verdad de su relación con el Señor Jesús en medio pues, de las personas que lo estaban indagando, que pedían razón de quién era él y cuál era su relación con el Señor. ¿Mm? Y lo sabemos porque el Señor predice finalmente lo que iba a pasar. Entonces yo he rogado por ti, deja ver el ministerio de intercesión del Señor, para que tu fe no falte. Finalmente la real lucha de Pedro, la lucha más intensa, eh, estaba por ocurrir. Y no precisamente en el momento de la negación, sino después, cuando él se cae, vuelve en sí, por decirlo así, cuando él se da cuenta de lo que acaba de pasar, de que él negó al maestro y le entra esa culpa dentro de su corazón. Ahí finalmente está la lucha de que él no se quedó en ese lodo. Ahí no faltó su fe, porque fácilmente él había podido simplemente dejarse llevar por la culpa, por ese valle del desaliento, donde se lucha con los sentimientos de culpa y no salir de ahí nunca. Pero el propósito del Señor era que Pedro saliera de ahí. Satanás quería llevar a Pedro a esa desesperación, a que se hundiera. Pero el Señor fortaleció su fe para que él pudiera salir de ese lodo, aunque hubiera caído, aunque hubiera mentido, aunque hubiera negado al Señor. Nuestro sumo sacerdote está intercediendo. Y además de eso, fíjate que el Señor aquí ya predice algo. Y tú una vez vuelto, qué palabras que nos consuelan, el Señor lo sabe todo y sabe que Pedro volvería, que él no se quedaría en el zarandeo, que él estaba cuidado por la mano del Señor, que él tenía seguridad en Cristo, porque dice, y tú una vez vuelto del zarandeo, de la violenta sacudida que Satanás, el Señor le hace una exhortación. Primero ha llamado a Pedro, le ha advertido, lo ha consolado diciendo que él va a estar dentro del plan del Señor. Pero eso tiene finalmente un propósito a largo plazo, porque dice, y tú una vez vuelto, ¿qué debía hacer Pedro? Pedro debía confirmar a los hermanos. Pedro debería fortalecer a los hermanos. Pedro debería amar a los hermanos. Y precisamente fue lo que hizo. Y ese es el producto de la intercesión del Señor, para que la fe de Pedro no faltara, para que esa fe que se vio tan valiente y que lo hizo negar al Señor, pues Pedro finalmente fue restaurado y se levantaría de esa caída aún más fortalecido, consciente de su propia incapacidad, de su propia fortaleza y de la fortaleza y capacidad del Señor para sostenerlo a él, para hacerlo fuerte en medio de la debilidad. Fíjate todas esas cositas que van surgiendo de todos esos detalles. Y en 2 versículos hemos visto bastante de lo que el Señor tiene como propósito al permitir el zarandeo de Pedro. Ahora veamos una segunda cosa. Después de las palabras
del Señor a Pedro. Veamos la réplica de Pedro, porque Pedro responde en este momento a las palabras del Señor. Pedro se dispone a responder a las palabras del Señor. Dice el versículo 33, él le dijo, ¿quién? Pedro. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y analicemos bien cada una de estas palabras que conforman esta frase. Él reconoce a Jesús como el Señor, como el Maestro, pero fíjate que hay un aire de suficiencia en Pedro. Maestro, yo soy Pedro. ¿No te has dado cuenta de lo que significa Pedro? Yo soy sólido, yo soy una piedra, yo soy una roca, tranquilo. Nadie me va a mover de tu lado. Puedes contar conmigo en cualquier situación. Palabras fuertes, ¿no? Palabras de una persona muy segura. Entonces, ¿cuál es el problema de Pedro? Yo no creo que hubiera sido un problema de hipocresía, de que Pedro estuviera tratando de quedar bien con el Señor. No, yo creo que sinceramente Pedro en ese momento estaba dispuesto. En ese momento de seguridad estaban en el aposento alto, todavía no habían llegado a arrestar, todavía no habían personas persiguiéndolos, nadie los había tocado. Y es fácil en esos momentos, pues, expresar palabras como esta. Pues yo creo que Pedro sinceramente pensaba que él iba a permanecer firme, que iba a estar al lado de Jesús, así fuera en la cárcel o hasta la misma muerte. El problema de Pedro fue doble. Por un lado, ignorancia y seguramente por el otro, arrogancia. ¿Ignorancia por qué? Porque él estaba ignorando su propio corazón. El libro de Jeremías 17:9 dice que el corazón es que es supremamente engañoso, más que todas las cosas. El corazón es perverso. ¿Quién lo puede conocer? ¿Quién lo conocerá? Y Pedro estaba descansando en la seguridad que le proporcionaba su propio corazón. Y la pregunta es, ¿no nos ha pasado a nosotros exactamente lo mismo delante de la tentación, delante de nuestra propia fuerza espiritual, delante de todas las situaciones en las que creemos que no las sabemos todas? Él pensaba que podía mantenerse firme, él estaba convencido de que aún podía enfrentar a Satanás, al león rugiente, en un combate. Y esto lo hace una persona que finalmente arrogante, tiene una seguridad en sí mismo demasiado grande. El libro de Romanos dice que cada uno debe tener un concepto adecuado de sí mismo y este concepto adecuado, mis hermanos, muchas veces no se llega a él, un concepto adecuado de nosotros mismos, sino a través del zarandeo, a través de las pruebas, a través del sufrimiento, a través de que se nos quite el control de nuestra propia vida, de nuestra propia salud, de nuestra propia capacidad económica, de nuestro propio control sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestro servicio, bueno, X, Y o Z. Cuando perdemos el control nos damos cuenta de que, mis hermanos, no teníamos nada y tal vez éramos ignorantes de nuestro propio corazón. Y eso estaba pasando precisamente con Pedro, esa suficiencia en su propio corazón. Ahora la respuesta de Jesús ante lo que podamos llamar la réplica arrogante de Pedro, el que estaba dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte, finalmente ni siquiera pudo sostener su relación delante de otros con el Señor Jesucristo. Y allá vamos al versículo número 34, que sería la parte donde Jesús predice la negación de Pedro. El versículo 34 dice, y él le dijo, Pedro, fíjate que ahora le dice Pedro, roca, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y esta palabra es la niegues, bueno, subrayémosla, niegues
3 veces que me conoces. ¿En qué tiempo sucedería esto? Antes del amanecer, antes de que el gallo cantara por la mañana, ya cuando estaba amaneciendo. Y en esta predicción del Señor, de lo que va a ocurrir en algunas horas, el Señor ha sido arrestado, bueno, Pedro está ahí como al margen, es confrontado, lo que aquí todos conocemos finalmente la historia, pero hay una misericordia del Señor acá, precisamente darle una señal a Pedro, que sería la señal para que él despertara, para que él se diera cuenta, para que él abriera los ojos, se le quitara ese velo de seguridad, de arrogancia, de ignorancia de su propio corazón. Y era la señal del amanecer, la señal cuando cantaba el gallo. Los evangelios dicen que cuando cantó el gallo, Pedro se acordó de las palabras del Señor. O sea, que cuando el gallo cantó fue el despertador de su conciencia. Su conciencia volvió en sí y por eso vino ese llanto tan amargo de Pedro, esa tristeza tan profunda al darse cuenta de lo que acaba de hacer. Él no se ha dado cuenta. Y no porque fuera intempestivo las preguntas de las personas que estaban allá sirviendo, que estaban ahí precisamente en ese momento, acerca de qué relación tienes tú con Jesús. Pedro dijo, no, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Palabras fuertes finalmente en el Evangelio dicen que él maldiciendo, o sea, diciendo palabras de grueso calibre, dijo, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Fíjate de dónde quedó la seguridad y la arrogancia de Pedro. Y produjo finalmente profunda tristeza. Y esa profunda tristeza y ese volver en sí y ese ver la realidad de lo que le había advertido el Señor, de lo que él iba a pasar, la realidad hasta precisa en tiempo y en detalles de que cuando cantara el gallo, él ya habría negado al Señor 3 veces. Fíjate que esta es la misericordia del Señor que lo llevó al arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento serio, y que posteriormente serviría como la base para que él se levantara y fortaleciera a los demás discípulos, porque fue Pedro finalmente el que seguiría ahí, llamémoslo así, firme después de pasar por esto. El Señor tenía un propósito. Y ahora con las nuevas fuerzas y con nuevo propósito, pues Pedro podía cumplir lo que el Señor le había mandado, que era que confirmar a los discípulos, fortalecerlos, ayudarlos, guiarlos. Y ser el mismo ejemplo para ver que nuestra propia autosuficiencia, nuestra propia confianza, pues finalmente tiene que ser zarandeada. El Señor nos la tiene que quitar. Y muchas veces el zarandeo es fuerte. El zarandeo es fuerte, mis hermanos. Entonces, creo que aquí hemos analizado un poquito el texto, viendo las palabras de Jesús, la réplica de Pedro, los problemas de Pedro y finalmente la predicción de Jesús, que son todo el proceso, fíjese, son todo el proceso que lleva la prueba, que lleva el estar en esos momentos difíciles donde ya no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de la mano del Señor. Y creo que nos sirve de modelo, mis hermanos, para cada uno de nosotros, porque hay unas realidades que aquí debemos tener en cuenta. Entonces, después de ver esto, quiero que hagamos unas aplicaciones que podemos ir finalmente analizando, unas aplicaciones prácticas para que meditemos en ellas y podamos ver lo que el Señor quiere también pues hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué aprendemos de este texto? ¿Qué aprendemos? Fíjate que lo primero es que este pasaje nos enseña que incluso los creyentes más fieles, que incluso los creyentes más fuertes, no están exentos de ser zarandeados por Satanás. Porque dentro de todo el grupo de los discípulos, ¿a quién podíamos calificar como fuerte? A Pedro, a Pedro, ni siquiera a Juan, a Pedro. Y de la misma manera que pasó con Jod, mis hermanos,
Job, que en su momento uno podía considerar fuerte, el Señor permitió que fuera zarandeado. Es más, hasta el mismo Jesús fue zarandeado. En Lucas 4 vimos todo el proceso de la tentación. Él fue tentado, bueno, y él salió triunfante de la tentación. La pregunta es, ¿qué nos hace pensar a nosotros que con nosotros no va a pasar lo mismo? Tenemos un adversario real, mis hermanos, que es Satanás. Él ronda cerca del rebaño, de las ovejas, está atento y está dispuesto a zarandear. Y claro, tenemos claro que para zarandearnos, Satanás tiene que tener el permiso de Dios. Él no actúa como un ente independiente de Dios. Dios en ocasiones lo permite o Dios permite que seamos zarandeados, ya no sea por Satanás, sino directamente Dios permite ciertas cosas, Él mismo las hace. Todos necesitamos ser zarandeados, no nos engañemos con eso. Todos necesitamos crecer más en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y en esa medida, aun cuando podamos estar andando con el Señor de su mano, hasta más intensas pueden ser las pruebas y más agresivo el zarandeo. Otra cosa que podríamos pensar, mis hermanos, para aplicar esto, es que este texto nos muestra con claridad y tristemente que incluso los verdaderos creyentes nos podemos creer demasiado fuertes. Demasiado fuertes. La pregunta es, ¿nos creemos demasiado fuertes espiritualmente para decir, bueno, yo voy a, como a veces vemos o nosotros mismos lo podemos hacer, es que voy a andar cerquita de la línea de tentación porque yo sé que voy a resistir? Podemos ceder a la tentación, podemos en momentos de debilidad, de emocionalidad, ceder, y a veces nos sentimos como Pedro demasiado fuertes, nos sentimos muy rock y podemos hasta terminar negando a Jesús. Entonces cuidémonos de pensar, mis hermanos, que tenemos la fuerza para resistir aún a un león rugiente. Subestimamos un poquito también a Satanás. Y claro, Satanás ha sido vencido, pero debemos tener cuidado con él, no seamos presumidos en una falsa guerra espiritual. Lo que el Señor nos pide es que nos sometamos a Dios. Y mis hermanos, cuando veamos a alguien caído, tenemos que tener cuidado de eso. Porque a veces señalamos muy fácil, esta persona cayó porque no estaba firme en el Señor. Y juzgamos muy fácil al otro, cuando el Señor aquí nos está advirtiendo, cuidado, no sea que tú también caigas primero. Debes tomar eso como ejemplo sabiendo que podemos caer y que cada uno de nosotros puede caer en determinado momento. Esto también me parece muy interesante, mis hermanos. Este texto nos enseña que si bien se requiere fe para resistir la tentación y no pecar, se necesita también fe o más fe para seguir creyendo después de haber caído. Porque a veces nos podemos quedar en la caída. Y el Señor estaba orando por Pedro para que su fe no faltara, no solamente en medio de la prueba, y esa fe faltó, sino para que no faltara después de la caída. Para que Pedro no fuera consumido por la culpa, la tristeza o creer que simplemente le había fallado al Señor. Ahí es finalmente a veces donde la batalla se vuelve más intensa. Necesitamos arrepentirnos de nuestra falta de fe. A veces cargamos con culpas por haber caído cuando el Señor ya nos ha restaurado. Pedro, fíjate, hizo lo que tenía que hacer. Se arrepintió, y necesitamos arrepentirnos, ir y confirmar a los hermanos y ser un foco de luz para los hermanos de lo que nos pasó a nosotros. A ellos también les puede pasar y advertirles acerca de esa situación. ¿Qué más podemos decir? Fíjate que este texto nos muestra que Jesús es nuestro sumo sacerdote e intercede eficazmente por nosotros. Y eso creo que es una seguridad que nos llena de consuelo y de alegría. Porque en medio de la prueba no estamos solos.
aunque Pedro cayó y se revolcó, su fe no faltó. Tenemos la seguridad de nuestra salvación, hermano. Y tenemos al Señor que intercede por nosotros. ¿Y por qué su fe no faltó? La fe de Pedro. Porque Cristo en oración lo sostuvo. Cristo oró por él y su oración fue escuchada. Y la clave de la perseverancia de Pedro, como la clave de nuestra propia perseverancia, son las palabras del Señor. Ya no hay ninguna condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Si hemos sido derribados, si hemos caído, mis hermanos, eso no va a quitar nuestra salvación, ni mucho menos nos va a llevar a la condenación. Estamos seguros en las manos del Señor. Y finalmente, esta que también es bien importante, este texto nos muestra que un creyente caído, pero restaurado por la gracia, puede convertirse en un instrumento útil en las manos de nuestro Redentor. A veces, como le decía, etiquetamos a ciertos hermanos porque en un momento de su vida cayeron. Dice, en medio de la prueba crecemos. Por eso el título de esta enseñanza, la prueba nos hace crecer, el zarandeo nos hace crecer. Y qué más crecer en estar muy atentos al que crea estar firme, mire que no caiga. Jesús le advirtió a Pedro que le iba a negar, pero le da una tarea: confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Y a veces somos, como le digo, rápidos en descalificar al hermano porque cayó, pero Cristo también es rápido para restaurar. Pero si vemos toda la carrera de Pedro, mis hermanos, vemos un hombre que creció, que llevó el Evangelio, que trabajó arduamente por la predicación del Evangelio y que en medio de todo eso aprendió la obediencia y aprendió el sometimiento delante del Señor. Tal vez, mi hermano, mi hermana, tú no has caído por la misericordia del Señor, o delante de la prueba o de la tentación no has pecado, y qué bueno por eso. Pero no subestimemos a los hermanos que han caído y se han levantado, mis hermanos, porque finalmente de ahí depende el Evangelio, la buena noticia de que confiamos en Cristo, de que Él murió por nuestros pecados y que Él intercede por nosotros y no permite que nuestra fe sea destruida. Y aunque caigamos, pues nos restaura, nos levanta y nos llama a fortalecer a otros. Entonces, hay aplicaciones bien hermosas en medio de todas estas pequeñas enseñanzas que sacamos del texto, de lo que está haciendo el Señor en nosotros. Y la seguridad que debemos tener, que como creyentes seremos zarandeados, pero el Señor está con nosotros y tiene el propósito de que crezcamos y que seamos fuente de luz a otros creyentes en su propio crecimiento. Entonces, mis hermanos, eso era lo que les quería compartir en este día. El Señor los continúe bendiciendo en la voluntad de Dios. Nos veremos en esta semana el viernes. Un abrazo para todos. Chao.